Feliz despertar en este dorado amanecer a todas nuestras semillas 144,000 en todo el planeta. Sean todos bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros. Hoy les estaremos entregando un mensaje de aliento, de esperanza, de vida. Aprenderemos cómo regenerar los pensamientos de la mente, del corazón y de cada una de nuestras células. Esta es la mutación por excelencia. Por fin, contamos con un canal hecho por hombres y mujeres de Jumbo para nuestra región, Colombia y el planeta entero, donde tendremos la oportunidad de compartir y expresar nuestro sentir espiritual. Semillas 144,000, los soles del futuro, es una tecnociencia espiritual que unifica la ciencia y el espíritu a través del conocimiento de las leyes universales traídas por los hombres de las estrellas, tal como lo dejaron reseñado los apóstoles en la primera de Corintios 13:8. Le recordamos a nuestros oyentes que estos conocimientos son espirituales, pero no pertenecemos a ninguna religión, filosofía o manera de pensar implantada en este planeta, que no sea para la libertad de nuestro espíritu. Siente el palpitar de tu corazón. Yo soy el Verbo Creador, la esencia del Padre Eterno, y con ella bárbelo, que es la fuerza femenina, y yo te hacemos un llamado, para que tú conozcas cuál es el pensamiento del cristal limpio y perenne que llevas dentro de ti, y reconozcas el pulsar de tu nódulo sinosal, que es la misma luz que están hechos los soles que alumbran los planetas. Yo soy ella, la ley, que vive dentro de tu corazón, y te hago un llamado a ti, semilla 144,000, y te entrego estos pensamientos para que tú los reconozcas y resucites tu identidad apostolar que vive contigo desde las estrellas. Acompáñanos y ayúdanos a encontrar las semillas 144,000 sembradas por el autor de la vida para que dé fruto en este tiempo. Encuéntranos en las redes sociales como semillas144,000@gmail.com, Semillas 144,000 en YouTube y Telegram, Semillas 144,000 en Facebook, en letras. Cualquier inquietud estaremos dispuestos a resolver. Bueno, con esta introducción damos comienzo a nuestro capítulo el día de hoy con nuestro invitado especial, con el que le daremos continuidad a un tema muy importante, muy interesante que hemos venido tocando, y es acerca del corazón. En nuestra primera emisión hablamos acerca del corazón con un título muy llamativo: Mi eterno corazón, un refugio para la supervivencia eterna. Posteriormente, y a raíz de ese primer programa, surgieron algunas inquietudes y apareció un tema muy interesante: los enemigos del corazón, del cual hablamos en el capítulo anterior, e invitamos también a que las personas que deseen escucharlo lo retomen desde nuestra página. Y hoy, con nuestro invitado, nuestro ponente, el señor Olmes Andrade, a quien le damos la bienvenida, vamos a hablar de cómo restaurar ese corazón que ha sido víctima de esos enemigos. Bueno, yo diría bienvenidos a todos nuestros oyentes, porque este canal, que es de Jumbo para Jumbo, nos identifica. Yo también soy de aquí, de Jumbo, y le doy gracias a la mesa de trabajo por haberme invitado para conocer a profundidad todas estas leyes que en el mundo son misterios, pero que están y viven y laten en ese corazón que empieza a sanarse de esos enemigos que son las emociones y que son los pensamientos negativos, que han hecho que el mismo hombre llegue a tal degradación y a esta descomposición social, que parece que no tuviera remedio, pero que sí lo tiene, y es el antídoto que ahora vamos a tocar como ley, el perdón. Gracias, Carlos. Dentro de ese tema de los enemigos del corazón, definimos dos enemigos muy particulares, pero que veíamos que abarcaban a muchos más, ¿no? El miedo y el odio. Vamos a hablar un poquito para conocer acerca de eso, y me imagino que de ahí partirá el poder encontrar el camino para restaurar ese corazón, ¿no? Sí, Carlos, así es. Si hablamos de restaurar el corazón, tenemos que conocer leyes, y la aplicación de las leyes determinan entonces que se dé ese saneamiento, que se sane el alma, que se sane el espíritu,
que se sane la mente, que se sane el corazón, que se sane cada una de nuestras células, como tú lo has dicho. ¿Dónde encontramos esas leyes, Olmes? Bueno, esas leyes están intrínsecas en nuestra alma. Cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de ordenamientos que no son nuevos, como lo vamos a ver ahora cuando profundicemos más, en conocernos en esa esencia, en esa luz que en el corazón o que el corazón determina, para que cada hombre pueda regenerarse, pueda ser un nuevo hombre y que ese hombre viejo que está lleno de vicios, llenos de ese miedo y de ese odio, se aprendan a sanar dentro de sí mismos. Cuando usas el término hombre viejo, me llega a la memoria una cita de un diálogo de Jesús con Nicodemo, que él pedía comprensión de lo que hablaba Jesús, pero Jesús le hablaba de nacer de nuevo. ¿Tiene aplicación o tiene identidad esos dos términos? Sí, sí es así. Nacer de nuevo es nacer a un nuevo corazón, porque el corazón de Jesús, en esa, diría yo, esencia cristal pura, divina, de sabiduría, de conocimientos, de las mismas leyes, son las que nosotros tenemos pero no hemos aplicado. El hombre viejo es el que desconoce todas esas grandes leyes que dejadas hace 2022 años, hoy las tenemos que retomar y más adelante lo vamos a explicar. ¿Y cómo podemos identificar cuándo somos ese hombre viejo? Lo identificamos cuando ignoramos todo el conocimiento dejado en los evangelios. Para eso entonces tendría que primero explicar qué son los evangelios, porque todavía no se entiende qué es o qué son los evangelios o qué son esas enseñanzas. Cuando hablamos de evangelios, estamos hablando de leyes. Estamos hablando de ordenamientos dejados hace 2022 años. ¿Y por qué digo 2022 años? Porque fue el nacimiento de ese hombre universal llamado Jesús el Cristo, el mismo que encarnó la ley del Verbo Creador. Quiere decir entonces que yo también debo de conocer cómo lo hizo, porque este hombre, el actual, no conoce esas leyes, no conoce los mecanismos que están dentro de nosotros y que nuestro ser está dispuesto a guiar a ese hombre, más allá de sus razones, más allá de lo que él tenga como conocimiento que el mundo o la academia o cualquier institución le haya dado, él desconoce ese poderío que tiene dentro de su propio ser. Nacer de nuevo es sentir una esperanza que palpita en el corazón de ese hombre que siente el cambio y que debe hacer algo ya, inmediatamente. No lo puedo dejar para otro día. Porque nacer de nuevo es responderle al anciano de los días, o a Jesús, o al Cristo, o a las leyes eternas, que nosotros somos esos hombres. Que el mismo Jesús, el Cristo, en sus evangelios dijo: sed perfectos como el Padre es perfecto. Pero esa perfección el hombre viejo no la tiene. Porque como lo dijiste, Carlos, el miedo, el odio, la avaricia, la codicia y todas esas emociones que son dañinas y que son destructivas del espíritu, no le permiten a él reconectarse con su propio ser. Olmes, pero hay mucha gente que habla, predica y enseña los evangelios. Entonces, ¿será que no los hemos entendido? No se han entendido porque pues hablar de evangelios no es hablar como una religión más. No es así, no es que la iglesia tal enseña que los evangelios, no. Primero profundicemos y a partir de esa profundidad nosotros vamos a reconocer esas leyes. Los evangelios entonces tienen que ver con la profecía de los hombres de las estrellas. Los apóstoles no eran terrestres, eran hombres que venían de las estrellas y que, siendo que son guiados por el anciano de los días, por Jesús el Cristo, reciben estos ordenamientos. Cuando ellos reciben estas leyes y las aplican, la aplicación de estas leyes es el fruto, porque ellos dejaron de ser en ese tiempo también hombres viejos, dejaron de ser terrestres para poder tener esa ley o hacer vivas esas leyes de los evangelios y convertirse en leyes universales. Esos son los evangelios. Son las leyes universales que no conoce esta humanidad, pero que nosotros, los 144,000,
sí sentimos que debemos de aplicarlas ya en este momento para poder corregir y enderezar la senda. Conoced la ley, como lo dijo mi anciano en los días, es un ordenamiento para el 144.000. Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres, y los evangelios me responden a mí qué significan esas leyes. Los evangelios entonces dejan una ley muy grande que dice amaos los unos a los otros, y esta ley a este momento no se ha aplicado. Nosotros sentimos que llegó el momento de aplicar esa ley del amor para que determine entonces el fin de ese hombre viejo que está lleno de odio, de ira y de todos esos 7 pecados capitales que más adelante vamos a tocar. Esta ley de amados los unos a los otros nos entrega a nosotros una unidad. Esa unidad es la que permite que el mismo hombre reconozca todos los valores y las leyes como la vida, como la creación, como mantener una mente sana, un cuerpo limpio, un espíritu nuevo, un futuro que cada hombre conoce, que en aplicación de estas leyes, ese mismo hombre aún así puede vencer la muerte, porque aprende también esa ley que se llama la resurrección. Esa ley de amados los unos a los otros es opuesta a esa otra ley que la otra fuerza oscura dejó aquí, y es por la cual el hombre se destruye, y es la ley del Talmud, la del ojo por ojo, donde en ese mandamiento, ¿sí?, de esa fuerza extraterrena que es oscura, y en sus libros, en el Abodat Sarak 26b, numeral, dice, en contra de cualquier hombre que quiera superarlos a ellos, dice que hay que eliminarlos. De esa misma forma fue que mataron entonces, y tenemos una respuesta. Persiguieron a los apóstoles, asesinaron a los apóstoles, persiguieron a Jesús, asesinaron a Jesús, persiguieron a Juan, persiguieron al mismo Pablo, y quieren perseguirnos ahora y destruirnos con una tercera guerra mundial. Así no es. Nosotros entonces, al reconocer los evangelios, estamos encontrando dentro de ellos unas leyes, y esas leyes son códigos de creación. Dentro de esos códigos se encuentran condensados esos 4 evangelios, o 4, diría yo, matrices, donde cada hombre debe de aprender cómo se une a esa manifestación de la ley dejada hace 2000 años y darle continuidad. Si nosotros somos los 144.000, ya sabemos entonces que el mismo trabajo que hicieron los apóstoles lo tenemos que retomar hoy. La aplicación de las leyes de ellos, dejados hace 2000 años, las encontramos en Hechos. Hechos de los apóstoles es la aplicación de esas leyes, y esas leyes me muestran a mí que yo puedo entonces entender los ordenamientos de Jesús. Uno de ellos que es para nosotros y que tiene respuesta es: vosotros podéis hacer las cosas que yo hago y aún mayores. Entonces tenemos una respuesta si conocemos los evangelios. Estos evangelios van directamente al corazón. Estos evangelios son interpretados por nuestro ser interior. Estos evangelios traen códigos y dentro de ellos traen llaves de comprensión que, al ser interiorizados, despiertan automáticamente la identidad del hombre unidos al Padre Eterno, unido al anciano y a las leyes de la creación. Bueno, antes de continuar este interesante diálogo con nuestro ponente Olmes, reiteramos la invitación a nuestros oyentes, particularmente a los que llegan por primera vez, para que se pongan al día, diríamos así, con nuestros capítulos anteriores y pues amplíen un poco la comprensión respecto a lo que hoy estamos hablando, ¿no? O también los invitamos a comunicarse con nosotros, a exponernos sus inquietudes a través de los medios que ya les vamos a comentar. Encuéntranos en las redes sociales como semillas144.000@gmail.com, correo electrónico, y semillas144.000 en YouTube y Telegram. Semillas 144.000 en Facebook. Bueno, en nuestra página de Facebook, 144.000 en letras. Ahora sí vamos a continuar. Milady tiene una inquietud para Olmes, ¿no? Olmes, es decir que en nuestro corazón contamos con una inteligencia que lo regenera toda nuestra estructura genética y celular. Así es, mi lady, y bueno, esa pregunta es muy interesante, es muy inteligente, porque retomar los evangelios es tener las respuestas a todas las preguntas.
Cuando tú me haces esa pregunta, yo tengo que remitirme entonces a esa ley. Cuando hablo de la ley, hablo de los mismos evangelios. Y Jesús, el Cristo, o sea, yo diría que el más grande ponente de las leyes en este planeta Tierra, sin tacha alguna, nos define todas esas grandes leyes como la regeneración celular. La encontramos entonces ahí en Mateo 19:28 para las personas que investigan. Y en ese Mateo 19:28 tiene algo muy particular, porque está hablando de unos hombres que tienen una inteligencia superior y que podemos interpretar fielmente las Escrituras. Cuando hablamos de regeneración, vamos a tener una respuesta, pero muy profunda al corazón. Nuestro ser corazón, como lo dije, ese es nuestro maestro interior. Jesús, el Cristo, tiene dos dimensiones. La primera, Jesús como hombre físico, para poder mostrarse, sí, como creación, como humanidad. Como el Cristo, estamos hablando de su ser corazón. Y cuando hablamos de su ser corazón, estamos hablando de su ser interior. Ese es el Cristo, el ser interior de Jesús, que cada uno de nosotros, los 144,000, también siente que tiene esa esencia crística. Y ahí está el mecanismo que tenemos que aplicar. Dice entonces nuestro anciano de los días, Jesús el Cristo, en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo a los apóstoles, pero también esa es una ley que tiene cumplimiento ahora para los 144,000. Dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, ahí están los evangelios. Seguirlo a Él es seguir la ley, seguirlo a Él es aplicar el conocimiento de las leyes de los evangelios. Dice, en la regeneración. Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando de la mutación. La mutación es un cambio de pensamiento, pero también es una nueva inteligencia. Esa nueva inteligencia que está en el corazón es la que regenera todos los pensamientos de esa mente de hombre viejo que está viciada y que no le ha dado respuestas al hombre a nivel interior. Continúo la cita y dice, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, y está hablando del corazón, donde está el ser interior, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, y esos 12 tronos tienen que ver con 12 inteligencias que tienen que ver con la mutación dentro del código genético, como tú lo dijiste, milady, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí aparece la fuerza opuesta que ha manipulado nuestra mente, nuestros pensamientos, y que ahora con esas, diría yo, manipulaciones y por haber sembrado el odio y la ira, lleva al hombre a una tercera guerra mundial, a matarse como bestia, desconociendo todos estos tributos y todas estas leyes que estamos conociendo el día de hoy. Entonces aquí hay una respuesta de esa mutación. Esa misma mutación que los 144,000 venimos haciendo a través de las encarnaciones son las que nos llevan a buscar este conocimiento de la verdad. Yo creo que en estos momenticos hay muchos de nuestros oyentes con una inquietud en su corazón. Hablamos de los 144,000 y muchas doctrinas o creencias hablan de ya tenerlos. Pero en su corazón, yo creo, al igual que estoy yo, muchos estarán pensando, ¿cómo identificar si yo soy un 144,000? ¿Quién me señala o quién me elige? Bueno, Carlos, esa diría yo, más que una pregunta, es un sentir que me lleva a reflexionar. ¿En dónde aparezco yo como 144,000? Y como te lo dije, el 144,000 es una ley espiritual que 144,000 hombres sentimos. Al sentir que yo soy un 144,000, yo estoy llamado a cambiar. Estoy llamado a conocerme por dentro de mí mismo. ¿Por qué? Porque las mismas iglesias o las religiones jamás nos van a entregar la respuesta que están dentro de nuestro interior. Si yo voy a hablar entonces, ¿dónde aparece el llamado? El llamado es exacto y está en el Apocalipsis 7. Y dice así, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Este es el arcángel Miguel. Nos está haciendo un llamado a nosotros. Teniendo el sello del Dios vivo. Ese sello del Dios vivo está en el corazón. Esto es una respuesta entonces que te doy, que el código o el hombre 144,000 siente al Dios vivo, al Dios interno, que él lo contiene dentro de sí mismo. Sigo el Apocalipsis 7,
versículo 2, y dice, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. O sea que le da un ordenamiento a los elementos. El mismo Arcángel Miguel nos está diciendo que nos está dando un tiempo para despertar, y este es el llamado que a través de tu canal estamos haciendo a los 144,000. Dice entonces el siguiente versículo, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, y por supuesto, ya mencionó el corazón, parte anterior. Y hoy el número de los señalados, 144,000 señalados, y aquí aparecemos nosotros con una raíz muy especial, y tiene que ser la raíz de Davitai, que es una humanidad que hemos encarnado aquí, que conocemos que ese Davitai hace parte de una organización de nuestros hermanos que vienen de las estrellas y que nos enseñaron a interpretar y a descifrar todo el Apocalipsis y todas las profecías. Entonces, como el llamado es directamente el Arcángel Miguel, no lo puede hacer ninguna religión, no lo puede hacer ningún pastor, no lo puede hacer ningún hombre terrestre. Olmes, pero ¿cómo ser un 144,000 si estoy llena de pecados o errores? Bueno, esta parte también es muy importante porque tenemos que reconocer entonces qué es el pecado. El pecado, y antes de hablar del pecado, yo tengo que ser consciente que nosotros hemos sido inocentes y hemos ignorado nuestra divinidad, nuestra perfección, nuestra luz. Esto ha hecho que la otra fuerza, entonces, a través de toda la mentira, y aquí soy exacto, el pecado es la mentira que la misma oscuridad puso para someternos a nosotros como humanidad. Esa mentira ha hecho que yo mismo violente mi propio cuerpo, violente mi mente, violente mi espíritu, violente todo lo que yo soy en mi perfección. Y como 144,000 reconozco que tengo que hacer un cambio, que no puedo seguir viviendo como terrestre, sino conocer las leyes creacionales que sí me permiten a mí una continuidad dentro y un ascenso espiritual. Entonces, el código o hombre 144,000 está llamado a hacer un cambio, a mutar un nuevo pensamiento, una nueva inteligencia, pero es que este cambio se hace desde el corazón, y desde el corazón se regenera todos los pensamientos sucios que están dentro de una falsa mente que no es la verdadera mente. La verdadera mente de un código 144,000 fue la que señaló Pablo en la carta primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Y lo dice muy claro. Dice, porque ¿quién instruyó la mente del Señor? La mente del Señor la instruyó Cristo, el Padre Eterno. Después dice, pero nosotros tenemos la mente del Cristo. Está diciendo, nosotros tenemos la mente del Cristo. Entonces, un 144,000 reconoce que tiene la mente del Cristo. Y quiero decirles algo a mis hermanos que me escuchan, y es que la mente del Cristo está intacta. Pero el ser corazón del 144,000 necesita esa mente del Cristo para poder crear nuestros propios pensamientos. Gracias, Olmes. De verdad que este tema es bien interesante, y pues cada vez que vamos introduciéndonos más y más en la temática, van surgiendo más inquietudes, ¿no? E invito a los oyentes entonces a que nos escriban en los medios que ya les dimos a conocer para que expongan sus inquietudes. Pero cuando habla de la mente de Cristo, ¿cómo lograr esa mente de Cristo? ¿Qué mecanismo, qué herramienta debo emplear yo para alcanzar esa mente de Cristo? Porque hasta ahora, pues, por lo que nos dices, no hemos contado con esa mente de Cristo, no la hemos estrenado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es, Carlos, la mente está nueva. Y es nueva, pero es dejada desde que somos creados, viene la mente del Cristo con nosotros. Para esto hay que continuar hablando de las leyes. Si Pablo de Tarso dijo muy claro que nosotros tenemos la mente del Cristo, ¿cuál es el mecanismo para llegar a la mente del Cristo? Entonces, aquí hay otra respuesta. Cuando hablamos de leyes, estamos nosotros sujetos a las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hermanos los hombres de las estrellas nos han entregado absolutamente todas las leyes para que nosotros tengamos una respuesta
de por qué somos 144,000. Juan también se suma a este gran programa, diría yo, que se llama el programa Conciencia. Ese programa lo trae él. Y él nos entrega unos mecanismos sencillos y yo tengo que leerlos para que nuestros oyentes tengan esa respuesta. Y como tú dijiste, es claro, sí es así. Cada vez que nosotros profundizamos en estas grandes leyes, yo diría que entre más conocimiento de la verdad, menos preguntas, porque hay respuestas. Pero las leyes nos llevan a la aplicación. Si las leyes no tienen aplicación, pasan para el hombre terrestre como una creencia más no para el 144,000. El 144,000 reconoce que esas leyes, primero, le pertenecen a su propio ser y segundo, que está llamado a ejecutarlas. Y entrega a Juan entonces 7 leyes. Y esas 7 leyes son para elevar el espíritu. La primera ley de ese programa llamado Conciencia, traída por él, se llama la ley del cuerpo luminoso. Dice entonces que se alcanza cuando él se expulsa todo vicio, todo sufrimiento, sacrificio, amargura, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. De las fuerzas vitales del hombre. Miren cómo nos destruye la oscuridad, con vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura. Aquí está entonces la respuesta de por qué estamos enfermos, y esa fue la pregunta puntual tuya. Aquí viene la respuesta, la responde la ley. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué nos envejecemos tan rápido? ¿Y por qué nos morimos? Esto es contrario a las leyes enseñadas hace 2000 años por nuestro anciano de los días. Cuando él nos entregó la ley de la resurrección, y todavía, Carlos, no sabemos, y aquí con la mesa de trabajo, no sabemos cómo resucitar. Y han pasado 2022 años de ser inocentes y de ser ignorantes, que esas leyes tienen aplicación desde nuestras células. Sigo con la ley y dice: cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso espiritual. Y debo de pasar entonces a la segunda para responderte con mayor puntualidad. Se llama la ley de la mente sensata. Es la misma mente que Pablo de Tarso señaló hace 2000 años y que en tu pregunta responde la ley de manera puntual. Se obtiene que cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamiento, quiere decir que cada pensamiento que no es de la ley, que no es de la luz, ya trae una infección, ya trae la enfermedad, ya trae la muerte y el envejecimiento, porque aún el envejecimiento es una enfermedad también. Dice entonces: todo flujo infeccioso de pensamiento que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. Quiere decir entonces que hay mecanismos que están unidos, cohesionados. Si yo no aplico la primera ley, la segunda no la voy a poder aplicar. Dice: la mente sensata siempre actuará creando. Entonces esta es una reflexión para cada uno de nuestros oyentes, pero especialmente para el 144,000. ¿Cuántos pensamientos nos están destruyendo todos los días? Y esos pensamientos son el reflejo de lo que nosotros no aceptamos que somos. Ya el ser corazón de un 144,000 está rechazando todos los pensamientos sucios que son impuestos, no son propios de un hombre del código 144,000. Dice entonces, para terminar con la ley, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso espiritual. Entonces aquí están las respuestas de las leyes de cómo es el mecanismo exacto para ejecutarlo. Entonces hablábamos del pecado, ¿no? Y en las doctrinas religiosas siempre nos enseñan que venimos con un pecado original. ¿Pero qué es el pecado entonces? Es que el pecado es la manipulación de la otra fuerza. El pecado es utilizado por la otra fuerza, pero a eso le vamos a anexar
la mentira. Es que Jesús lo dejó muy claro ahí en Juan cuando le dijo a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde ahí ya no se respeta la vida como creación. Desde ahí ya estamos como condenados nosotros, ¿sí?, a aceptar la muerte. Y dice Jesús que si Él es mentiroso y padre de mentira, está entonces señalando que la mentira es, ¿sí?, el modelo de pensamiento del hombre terrestre. Aún la mentira grabada en las células mata las células, las destruye. Porque si grabamos códigos de luz, si grabamos leyes, nuestras células se regeneran. Aquí hay una respuesta entonces desde nuestras células, cómo el pecado mata con la mentira aún a nuestras propias células, porque estamos en contra de nuestra propia perfección, de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de un cuerpo que está sujeto a contener un espíritu y un alma perfecta. No un cuerpo que quiera contener dentro de él a un hombre que se convierte en demonio y que no respeta absolutamente la vida ni ninguna otra ley. Entonces nosotros, los 144,000, sabemos que el pecado y la mentira no existen más con nosotros porque están las leyes eternas, y Jesús lo dejó muy claro. Él dijo: yo soy la verdad. Y no hemos entendido cuál verdad. Es que nosotros somos la verdad. Cada hombre, 144,000, siente su corazón que Él es la verdad. Si nosotros somos la verdad, no puede haber mentira en nosotros, no puede haber pecado. La otra fuerza nos señaló, pero es temporal. Nosotros ya despertamos y no creemos absolutamente nada de esas enseñanzas, sino las enseñanzas del Cristo. Continuó y dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida eterna. Y si la vida eterna está en esa aplicación de la verdad, entonces muere la mentira y el mismo hombre toma conciencia de quién es, aplicando las leyes de la creación y quitándose ese pecado que no es del Padre Eterno ni es una enseñanza de nuestro anciano a los días. Pero tengo que retomar entonces, porque como me preguntas sobre el pecado, también tengo que tocar la otra ley. Yo diría que es la ley que mata el pecado, que es la ley del perdón. La ley del perdón es una ley que impulsa al perdonado y al que lo perdona, pero está sanando a cada uno. Si nos está sanando, entonces comprendemos las enseñanzas de los evangelios enseñadas por el mismo Juan el Bautista. Me remito entonces a las leyes de Marcos y dice Marcos 1:4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero estas leyes, ¿sí?, de Juan en el bautizo, todas son ley de verdad. Esa misma ley de verdad de esas leyes y la aplicación de los símbolos de ese bautizo me permiten a mí reconocer esa verdad, quitarme la mentira, quitarme los pecados, y con el perdón vuelvo otra vez a sentir esa paz en el corazón, a sanarme, a sentir una gran esperanza, a sentir que tengo que nacer de nuevo, a sentir que tengo que entregar estos conocimientos para que otros hombres como yo se sanen y conozcamos las leyes y su aplicación. Olmes, ¿cómo es el verdadero perdón? Es que en la iglesia nos enseñan que cuando cometemos pecados nos mandan a rezar Padre Nuestro, Ave Marías, y nos dicen que ya estamos perdonados. ¿Cómo es el verdadero perdón? Bueno, tengo que remitirme a las palabras, no, yo diría el ordenamiento de Jesús: conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. Y yo esta reflexión se las hago a todos los 144,000 que me están escuchando. ¿Qué entendimos cuando dijo Jesús el Cristo hace 2000 años? Cuando lo estaban asesinando, cuando estaban terminando con su vida, cuando fue llevado a esa cruz, cuando lo crucifican, cuando sale un demonio llamado Longinos y con una lanza quiere matarle el corazón. Y eso no lo permite la ley, pero él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa ley no la enseñan las iglesias, mi lady.
esa ley es propia de un 144.000 que reconoce que esa ley sí lo sana a él y sana a su hermano. Pasaron entonces 2000 años y esa ley no se ha aplicado. Entonces esto ya no es de iglesias, esto ya es de tomar conciencia de quién yo soy, como 144.000, y sentir que ese perdón me sana si yo conozco desde dónde viene como ordenamiento desde mi anciano de los días. Pasaron entonces 2000 años y no hemos conocido el perdón desde la enseñanza de Jesús y menos su aplicación. Las iglesias no tienen respuesta, la religión es menos. Nos toca a nosotros crear estas emisoras o estos canales para poder llevar esta verdad y decirle a nuestros hermanos que el perdón empieza cuando el hombre tiene conciencia de estos evangelios que son leyes eternas y que las iglesias y religiones desconocen. Pasan entonces 2000 años y dentro de los 2000 años no ha pasado nada. Vamos para una tercera guerra mundial, pero también hay un odio, hay una ira y no se han perdonado ni siquiera los hijos contra los hijos contra los padres y los hijos. Quiere decir que ahí hay otra guerra por no perdonarnos, por no aplicar el conocimiento dado directamente por nuestro anciano de los días, el Cristo. Retomo entonces la ley y dice él bien clarito que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonado. Quiere decir que ahí nos enseñó que ese ordenamiento que él dio daba un tiempo desde su misma muerte y negaron la resurrección y nosotros sí comprendemos la resurrección. Sabemos cómo hizo la resurrección. Un día vamos a explicar esto por aquí, por estos canales, que son nuestros porque nace como una necesidad del Espíritu. Negaron la resurrección. Y dice entonces él mismo en los evangelios, pero toda blasfemia contra el Santo Espíritu no es perdonada. Y ahí entonces te respondo, si las iglesias nos mandan a perdonar y no han cumplido con esa ley, ellas son las que tienen que responderle en este juicio del Santo Espíritu, donde no se perdona toda la blasfemia y la mentira que han enseñado como perdón. Olmens, desde el corazón hacemos la siguiente reflexión. Hay una frase muy peculiar en el mundo y la humanidad dice, cuando digo perdono pero no olvido, ¿qué pasa ahí en el corazón? Cuando lamentablemente la humanidad, digamos que se puede estar mintiendo a sí misma o no. Yo diría que ya no es para un 144.000 esa pregunta, porque el 144.000 sí siente que esas leyes se tienen que aplicar. Vámonos entonces a la otra condición, ahí sí podemos entender. El hombre terrestre no piensa como el 144.000, el 144.000 no piensa como el hombre terrestre. Como este canal y emisora se creó entonces para buscar a los 144.000, ya nosotros tenemos con esta mutación, aún recibiendo esta información, ya hay mutación y cambio de pensamiento. Ya entendemos y comprendemos cómo es la dimensión del verdadero perdón. Si son leyes eternas, nosotros estamos llamados a cumplirlas. Y quienes sienten ese odio que tú dices que yo perdono pero no olvido, no son 144.000 y siguen transgrediendo la ley. Pero ese que dice perdono pero no olvido, puede restablecer eso, es decir, puede hacerse, porque dice que el que piensa así no es un 144.000, pero si en el fondo de su corazón siente que se identifica con eso, ¿qué hacer? Sí, entonces volvemos a tomar los evangelios. Y yo te respondo entonces con los evangelios, porque los evangelios son leyes y estas leyes, si las conoce un terrestre, son para su aplicación. No es el perdón una ley que un hombre terrestre la razone si quiere o no quiere. No, es un ordenamiento que debe de hacerlo, debe de ejecutarlo. No es un pensamiento terrestre la ley del perdón, es una ley universal. Entonces yo te puedo enseñar, ¿sí?, lo que dice los evangelios, lo que dice el mismo Pedro en Hechos de los Apóstoles, que es su obra y su enseñanza sobre el perdón, y dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón. Ahí está la respuesta. Si ese hombre terrestre reconoce esa ley de Jesucristo, perdona con la ley enseñada por él, mas no con el perdón de su razón. Sigo con la cita y dice, para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí viene entonces la otra ley que dejé muy claro que toda la ley o toda, diría yo, el pecado contra el Santo Espíritu no es perdonado. Pero si perdonamos conociendo que es una enseñanza y una ley y un ordenamiento del Cristo, ese hombre terrestre también tiene paso, ¿sí?, a ser un nuevo hombre mutante por excelencia. Olmis, es decir que perdonar es la primera ley para restaurar mi corazón. Yo diría que sí. Si es así, si se conocen los evangelios. Porque es que el corazón no permite razones humanas. El corazón o el ser interior está sujeto a todas las leyes para su cumplimiento. El perdón es una enseñanza dejada hace 2000 años, pero yo digo, ¿cuántos años más tienen que pasar para que no tengan aplicación? Si han pasado 2000 años, son 2000 años donde no hemos aplicado esta ley, pero sí hemos violado la ley del perdón. Entonces nosotros somos llamados a regenerarnos y como 144,000 al guiar al hombre de la tierra, al terrestre, para que obtenga con claridad estas leyes y las aplique. Todo esto que comenta Olmes me lleva a la reflexión de que hasta ahora los evangelios, a pesar de todas las doctrinas religiosas que existen en el mundo, han sido letra muerta, ¿no? ¿Qué piensas? Letra muerta para los hombres que desconocen, los terrestres que desconocen, que son llamados a un propósito eterno. Pero no es letra muerta para el 144,000. Y yo tengo que recordar entonces las enseñanzas de Jesús, de los evangelios. Lo que yo te voy a decir es algo que aún a mí me duele, porque ahora sí entiendo. Cuando Jesús hablaba con los apóstoles le decían, Maestro, cuando tú hablas, le das vida a la ley. Y se habló del perdón. ¿Cuánta vida hay en esa ley del perdón para que cada hombre ejecute ya ese ordenamiento y no le dé vueltas y vueltas y vueltas al asunto? Entonces somos nosotros los llamados a cumplir con esos ordenamientos y a enseñar al verdadero perdón, que es una ley universal y es una ley que edifica, es una ley que hace que el mismo hombre vuelva otra vez a vivir en una verdadera o tenga un comportamiento dentro de una vida espiritual correcto. Una vez me hice una pregunta, ¿para qué eran los evangelios? Y entendí entonces que los evangelios eran las leyes para poder yo vivir dentro de una convivencia espiritual con una nueva inteligencia de espíritu. Han pasado 2000 años y apenas nosotros venimos, los 144,000, a comprender que gracias a los evangelios tenemos esperanza de guiar a una restante humanidad, siempre sujetándonos a las leyes eternas. Recordamos a nuestros oyentes nuestras redes sociales. semillas144,000@gmail.com. Semillas144,000 en YouTube y Telegram. Semillas144,000 en Facebook, en letras. Bueno, como sucedió con nuestro ponente anterior, este tema da mucho de dónde extraer la información, ¿no? Cada vez se va ampliando más el conocimiento, se va ampliando más la expectativa, no solo de nosotros como mesa de trabajo, sino que nuestros oyentes también deben de tener muchas inquietudes. Pues Olmes nos ha llevado a descubrir y a encontrar todo eso que ha ido dañando nuestro corazón y nuestra mente. Pero en el transcurrir del diálogo nos ha mostrado también, o nos ha llevado a identificar ese enemigo del corazón, enseñándonos cómo destruirlo, cómo derrotarlo. Y nos deja de verdad que una herramienta muy, muy importante, el perdón. Y es ahí donde queremos dejarle la reflexión a nuestros oyentes. ¿Cuánto resentimiento, cuánto odio hay dentro de mi corazón? Ya es hora de soltar todo eso. Ya es hora de reconciliarme con mi hermano. Ya es hora de reconciliarme con mi padre, con mi madre. Es hora de dejar esos resentimientos que he ido guardando tiempo tras tiempo. Carlito, yo diría encarnación sobre encarnación. Ahí es donde se pierden las encarnaciones, por violación a esas leyes. Es decir, que venimos arrastrando todas esas dificultades de muchas vidas anteriores, ¿no? Sí, señor, es un lastre. Es un lastre que muere hoy. En este tiempo y espacio muere absolutamente toda esa oscuridad. Porque son emociones dañinas, perversas. Yo diría son toxinas para nuestro espíritu. Pero que con estos, diría yo, conversatorios, nosotros vamos a entregar mecanismos
Y me sumo a tu reflexión porque tu reflexión también tiene que estar dentro del programa. Decirle entonces a nuestros oyentes y a nuestros hermanos 144,000 que nuestros hermanos de las estrellas están aquí. Ellos han traído conocimientos muy sencillos pero a la vez muy profundos que nosotros podemos descifrar y que podemos interpretar siempre para libertar o liberar nuestro espíritu de toda esta manipulación, de seguir violando leyes y seguir nosotros equivocados. Ya no es así. Por eso te hablaba de que por no perdonarnos, desde hace 2000 años, ¿cuántos, diría yo, hechos que son hechos nos han alejado de esta ley del perdón? Pero ahora no es así. Tenemos leyes que traídas por los hombres de las estrellas me permiten a mí ver que si yo perdono, estoy logrando algo muy, pero muy grande dentro de mi ser. Ascender en el espíritu o avanzar en el espíritu me da a mí una respuesta de que esa ley se debe de ejecutar ya. Entonces tengo que tocar la lógica de la lógica, traída aquí por el arcángel Gabriel, y que esa lógica de la lógica me enseña a mí, me guía de cómo es mi desarrollo interior. En el código número 17 de la lógica de la lógica, donde habla del factor de la verdad, aquí tengo que ver o verme yo mismo y ver a mis hermanos 144,000. ¿Cómo está el futuro nuestro determinado, ¿sí?, en esta ley? Porque siendo que es un código y es el 17, es una ley. Y así dicen ellos de nosotros, de los que estamos en este programa, haciendo este programa, y de nuestros oyentes que nos están escuchando. Dice así entonces el código número 17 de la lógica, el factor de la verdad. Sabemos de su búsqueda y sacrificio. Esa búsqueda es por encarnaciones, no solamente es de ahora. Llevamos 36,000 encarnaciones buscando esa ley del perdón y hoy tenemos ya una dimensión más clara de qué significa. Dicen nuestros hermanos de las estrellas, estamos enterados de su gran adelanto intelectual y espiritual. De cierta manera, estamos sorprendidos. Se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e iluminación interior que los declara muy aptos para el cambio que ya se generó. Algunos de estos hombres y mujeres especiales calificaron ya, otros lo están haciendo y generando situaciones evidentemente óptimas para que dicho patrón llegue a los que están listos y apercibidos intuitivamente, y está hablando de nuestro ser interior. Ahora lo estarán por llegar a nivel consciente, conciencia del factor de la verdad. Si en esta ley o código número 17, nuestros hermanos, los hombres de las estrellas, ya saben que nosotros estamos perdonando desde el corazón, desde nuestra alma, entonces sí estamos cumpliendo con esa ley dejada por nuestro anciano de los días y que hoy permite que nosotros en esta mesa de trabajo podamos profundizar con los evangelios, pero también con las leyes traídas por los hombres de las estrellas. Muchas gracias, Carlos, por permitirme expresarme aquí en tu canal. No, gracias a Olmes y pues gracias a todos nuestros oyentes por estar atentos a esta transmisión. Pues no nos queda más también que agradecer a quienes nos acompañan aquí en la mesa, a Juan Gabriel, a Milady, a Diana Ginette, a Alexis, que es el encargado del sonido del hombre de las perillas, y quien les habla, Carlos Bolaños. Les dejamos la invitación para nuestro próximo programa. Esto fueron las semillas 144,000.